Hoy nos reencontramos con la literatura y nos encontramos con una escritora. Cuando la literatura es buena, se presenta a sí misma. Solo requiere la mágica oportunidad de la lectura. Si la escritora es Graciela Repum, tampoco requiere presentación. Por eso creo que es oportuno, para darle la bienvenida, leer algo que ella dijo. Le preguntaron: ¿cuál es el mayor reto de un docente de básica y secundaria para este siglo? Y Graciela dijo: el mayor reto en cuanto a la literatura es amarla y disfrutarla, con alegría, con pasión, con agradecimiento. Si lo hacen, es más que probable que sus discípulos se interesen por ella, con honestidad y el respeto. Creo que si se trata al otro como un ser valioso, sea este un adulto, un joven o un niño, se lo está habilitando para que aporte su impronta al mundo. O sea, si se da lo mejor, seguramente se ayudará a que salga lo mejor del otro. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Casi siempre los adjetivos son aliados de los escritores. Creo que para la literatura infantil aún más. ¿Es así? No. ¿No? No. Yo creo que los adjetivos son aliados como muchas otras cosas de los escritores. El asunto es cómo los usan. Y en la literatura infantil a veces hay riesgo de que los usen para infantilizar a los chicos, para hablarles en diminutivos o para decirles cosas obvias. Por ejemplo, este es un lugar maravilloso y no explicar lo que tiene de maravilloso el lugar. El adjetivo es una herramienta que tiene toda una historia que tiene que ver con la historia de la literatura. En algún momento fue para adornar, en otro momento fue para predecir, para ubicar, para poner la perspectiva. Ahora tiene otra historia, se usa de otras maneras diferentes. Entonces es otro elemento más para el escritor. El escritor de literatura infantil puede contar lo mismo, adjetivando o no adjetivando. El tema es que no adjetive como para un chiquitito que no entiende, que lo respete, que lo use para embellecer. Hay muchos textos, por ejemplo, que el texto en general para el libro para chiquitos va muy ilustrado. Está el libro álbum y el libro ilustrado. Ahí muchas veces el escritor redunda el ilustrador, porque vuelven a decir con la imagen lo que ya está dicho con el texto, y a veces el escritor adjetiva y ya está en la ilustración, pero a veces es necesario ese adjetivo porque le da cuerpo al texto, como por ejemplo si uno dice, qué sé yo, se ve que es Caperucita Roja, pero uno dice tiene la capa roja, 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 entonces eso adquiere otro nivel desde la sonoridad, desde el texto. Pero es un lugar riesgoso dentro de la literatura infantil, como se usa a veces. Seguimos creyendo que los adjetivos son aliados de la literatura infantil, pero ahora sabemos, por Graciela, que es preciso ser cautos con su uso. Y con la ilustración, ¿cuáles deben ser los cuidados?
Escuchemos a Margarita Mainé en la entrevista que nos concedió en marzo 2015. Es un tema muy interesante el de la ilustración. Hay siempre como dos caminos, ¿no? Que es el camino del autor que sabe dibujar, que sabe ilustrar, que es mi envidia, porque yo no tengo esa capacidad. Y está el ilustrador que ilustra el texto de otro, ¿no? Ahí hay un salto. Yo he vivido, la verdad, en estos 25 años casi todas las experiencias. Desde no comunicarme absolutamente en nada con el ilustrador y ver el libro terminado, hasta trabajar en conjunto, ¿no? Como muchos de mis libros que trabajé con Nora Hill, que es una ilustradora maravillosa y de la cual nos hicimos amigas. Entonces ahora el proceso de hacer un libro es yo escribo, ella dibuja, pero también ella opina del texto, también yo opino de las ilustraciones, ¿no? Entonces eso cambia muchísimo. Con respecto a las edades, bueno, no creo que haya una limitación al respecto de que porque un niño es más pequeño el dibujo tiene que ser de un modo o de otro. Depende de la calidad del artista y de la ilustración. La verdad que los ilustradores hoy día son artistas maravillosos, hacen unas experiencias. Yo en general te diría que en el 99% de mis libros he quedado siempre conforme con las ilustraciones, porque valoro mucho el trabajo de los ilustradores, ellos leen el texto y lo interpretan a su manera, y no siempre es lo que yo me había imaginado, pero es como que eso no tiene importancia, ¿no? Porque es lo que ellos imaginaron, que son artistas, y además hay que confiar también en la imaginación de los niños que lo van a leer. Convendrás conmigo que los niños en general se identifican con los personajes, aun cuando estos sean malos. En ocasiones el personaje principal diríamos que es maldito. ¿Es posible para el autor de literatura infantil escapar de lo socialmente establecido como bueno o malo? Estamos todos dentro de la misma sociedad. Es posible que el escritor juegue y haga un malo seductor, un malo con una característica, con otra, que enganche más a los chicos. De hecho, ahora los villanos están de moda hace muchos años. Los vampiros, los que antes eran los personajes que producían terror, de pronto son los grandes protagonistas. Hay montones de películas y de libros con mujeres vampiro y vampiresas. El tema es no buscar, digamos, no buscar particularmente que ese personaje sea modelo de algo, porque en realidad el chico lo va a tomar como él lo quiera. No creo que si uno pone un villano como protagonista, los chicos van a salir corriendo y van a decir voy a ser malvado porque entonces voy a tener poder o algo por el estilo. Pero ¿sabés qué observo, Graciela? Que los chicos actuales requieren cada vez más acción. Y en esta acción aparecen todo este tipo de personajes, diríamos, siniestros. ¿Es así? ¿Convenís con esto? Convengo en que requieren cada vez más acción, convengo que tienen atención mucho más breve, que necesitas todo el tiempo atraer su atención, que hay todo un tema con eso, con la capacidad que tienen de lectura, cuánto tiempo pueden estar leyendo, cuánto pueden estar interesados. Es todo un tema que se está trabajando mucho eso. Pero no creo que tenga que ver con la cualidad moral del personaje. Me parece que en todo siempre tiene que ver con cómo lo escribís, cómo lo haces. Y bueno, socialmente hay épocas donde de pronto puede resultar más interesante una cosa que otra. Ahora hay con el tema del feminismo, una oleada de personajes femeninos, protagonistas de todo tipo. Cada lector lee además otra cosa. ¿Qué significa eso? Significa que cada lector ve, vos por ejemplo, cuando vos escribís algo es el lector el que te va a completar el sentido. No sabés cómo va a reaccionar a eso. Y yo que vengo dando talleres hace muchos años, eso lo veo mucho más. Pero además tengo mi propia experiencia personal, porque hoy justo estaba recordando, no sé por qué esta anécdota, pero recordaba que mi mamá me compraba muchos libros en Uruguay porque los conseguía, iba de vacaciones y había ofertas, y entonces estaba Monteiro Lobato, que era un gran escritor brasilero de mitos y de aventuras y qué sé yo, pero alguna vez me trajo unos libros que eran traducciones directas de cuentos rusos, algunos populares y otros más modernos, y yo se los presté a una amiguita y los padres me dijeron que yo era una comunista.
Y yo digo, pero, muy lejos de ello. ¿pero por qué? Digo, ¿por qué? Porque yo no tenía ni idea de lo que era, porque era muy chiquita, a esto me refiero, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, qué ideología habían visto. Porque era la historia como de un duende que estaba, más que un duende, como un personaje de la mitología árabe, ¿no? Como si fuera un genio, dormido muchos años y despertaba en la Rusia actual. Y entonces no entendía nada, pero yo lo que veía era la magia, lo que veía era que él no entendía nada, que creía que en África había hormigas gigantes que llevaban oro. No, la parte social o la parte de bajada de línea a mí se me escapó. Entonces esto es lo que yo lo aprendí por experiencia propia. El lector lee lo que quiere leer, más allá del mensaje que quiera dar el escritor. En relación a esto que manifestás de que los lectores completan la obra, ¿te ocurrió que de repente algunos lectores te pregunten si tal personaje quiso hacer tal cosa o decir esto otro, cuando a vos ni siquiera se te hubiera ocurrido? Totalmente, y eso es encantador, es delicioso, es valorable. Me pasa, yo tengo una novela que la escribimos con mi marido, El héroe repelente, que es de fantasy con humor. Y tiene un final ambiguo porque no sabes al final con quién se va a quedar el héroe. Y los chicos me preguntan, ¿con quién se queda? Y me dicen con quién se queda. Y me pasa con esto. Y a vos te sorprende, porque... O te van diciendo de otros libros, me pasó. Es muy lindo, porque se apoderaron del personaje, lo hicieron suyo. Son ellos los que deciden. Graciela, trabajás diferentes géneros, sí, y editás en diferentes lugares. ¿Cómo es la recepción de tu obra en los distintos países? ¿Y cuál de los géneros es el que más te atrae o el que más te gusta, ya no como autora, sino como lectora? Bueno, yo soy una lectora ávida, empiezo como lectora, empiezo al revés. Entonces, desde chiquita ya leía, desde revistas el Tony, qué sé yo, D'Artagnan, a libros, y sigo haciéndolo, de más grande La Fierro, revistas de historietas, de novelas gráficas, y leo teatro, necesito la variedad, en mi caso particular necesito la variedad. Lo que a mí me permite desconectar es el policial, que por suerte Borges, Bioy Cassel y todo eso le dieron un lugar que para que uno no diga no es solamente literatura pasatista, para mí no lo es, pero el policial es el que me permite desconectar. De hecho, los grandes autores policiales contemporáneos muestran más que nada el reflejo de las sociedades en que viven, ¿no? Ese es y después lo que vos me preguntabas de los países, yo tengo recepción de algunos libros, de otros no. Y, por ejemplo, nosotros hicimos con Florencia, coescribimos, y Javier Peña lo ilustró, un libro que se llama Puede volar un cangrejo, que lo editó Océano, de México y de España, y lo tradujeron al coreano, al chino mandarín, al francés. De Francia, que yo el único que entiendo de los 3 idiomas, pude ver reportajes y comentarios, y fueron buenísimos. Y tuvo mucho más repercusión en Francia que acá, ese libro. Y después hay otros, por ejemplo, yo escribí, me tocó escribir 2 veces biografías sobre Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Una vez, el libro que hice, que era Tolkien para principiantes, lo compró en Inglaterra, que era como venderle, como si a nosotros nos vendieran Gardel ellos. Tolkien era un sudafricano que es en realidad inglés, ¿no? Hizo la mitología inglesa. Y se vendió, y sin embargo, ese libro se vendió en Inglaterra. Y después tuve que hacer, con el mismo personaje me pidieron una novelita donde contaba la biografía que salió en Colombia. Y en Colombia lo usaron todos los colegios para hacer escritos y cosas y qué sé yo. Así que ahí tuve una muy buena repercusión. En otros lados no tanto y en otros ni sé. Sobre Tolkien te voy a preguntar, pero me quedé con esta definición que diste de vos misma. Te reconociste como una lectora ávida. Sí. ¿Esa es una condición para ser una autora, para ser escritora? ¿Hay un correlato entre la lectora ávida y la escritora? Yo no sé si siempre. Hay gente que nace tocada con un talento total y escribe genial y no importa lo que haya recibido, ni sus lecturas ni nada. En general está buenísimo leer y los que leen escriben mejor. Esto es la regla general. Y a veces le transmitimos a los chicos también que enriquece el vocabulario, ¿no? Sí, enriquece el vocabulario, enriquece todo, porque como para mí la lectura es como que te abre juego, y te abre juego, y te abre ventanas, y te abre mundos, y todo eso, todo te enriquece. Mencionaste a Tolkien para principiantes. Sí.
En el final dice que era un visionario que creía en los cuentos de hadas, Sí. sin dejar de ser un ferviente cristiano. Para escribir cuentos de hadas, ¿es preciso creer en ellas o en la verdad de esos cuentos? Yo no, en mi caso particular yo no lo creo eso, pero sí creo que uno tiene que buscar una verosimilitud. Esos mundos tienen que existir. Uno tiene que hacerlo como ¿Tienen si que existir o existen? Eso Tolkien decía Cuando que te existen. pones a escribir, para vos existen. Para mí existen. Tolkien decía que existían. Para mí yo tengo que armarlo como si existiera. Yo lo tengo que hacer verosímil. La palabra es verosímil. Pero uno termina como sintiendo. Tolkien tenía cuando hizo El Señor de los Anillos, decía que él estaba escribiendo y de pronto se le apareció un personaje, como si le tocara la puerta y le dijera, perdón, tengo que estar en su libro, que era Faramir, que él no lo había pensado ni nada. Y al escritor le pasa mucho eso. Pero para eso tiene que estar con una actitud de decir, bueno, te dejo entrar. Disfruté de tus rimas y aprovecho para imitarte. Al recomendar un libro para niños, ¿vale aquello de que cada chiquito con su librito? Muy bien. ¿Vas a venir a mi taller después si seguimos? ¿Por qué no? Si el tiempo me lo permite, sí, con todo gusto. Hago virtual también, taller. Ah, bueno. Así que cuando quieras. ¿Vos te referís a su libro preferido? Exacto. Sí, yo creo que sí, que todos tenemos libros más amados porque nos identifican o porque llegaron en un momento determinado en nuestra historia o porque reflejan un momento determinado en nuestra historia o porque nos mostraron algo que no sabíamos que estaba. Cada chico tiene su librito y por eso a mí cuando me piden, ¿qué hago para que mi hijo lea? A veces te preguntan esas cosas, ¿viste? Como si uno fuera el médico de los chiquitos, como en las fiestas uno le pregunta al doctor, me duele acá, ¿viste? ¿Qué le gusta? La pregunta es de hecho, discúlpame, de hecho en las librerías hay una clasificación, ¿no? En función del grupo etario, es un pedido de los libreros. Es un pedido de los libreros y hay una anécdota bastante interesante al respecto que yo la cuento, no se la podré contar acá, después te pregunto bien, pero es sí, podés. Es un pedido de los libreros. No sé, porque tiene como un término medio extraño. Podría disimularlo, podría ser. Recursos para ello no te faltan. No, pero esta no es una anécdota mía. Hay un autor que yo admiro mucho, se llama Robert Munsch, que es un canadiense, que escribe siempre para una misma editorial, que es una de las grandes de Canadá, que lo traduce a todos los idiomas. Y una vez escribió un cuento sobre una nena que se tiraba un gas para ser amoroso, digamos, pero bueno, y no se lo quisieron publicar. Entonces, porque decían, no, pero esto no, qué sé yo. Es un cuento muy hermoso, muy amoroso, donde los padres están leyendo y de pronto escuchan ese ruido y van a ver y dicen, pero ¿cómo mi nena no puede hacer esto? Y después va apareciendo cada vez más personajes y dice, pero ¿cómo? En Canadá nos hacemos estas cosas. Es como un cuento muy, muy, muy lindo. Y finalmente lo empezó a contar esto cada vez que tenía una posibilidad, una conferencia, y lo termina publicando Doubleday, que es una de las grandes, editoras más grandes todavía que la que él publica. Cuando lo publican dice, ¿qué título le podemos? No le vamos a poner un título que mencione este tema. Entonces le ponen Las buenas familias no, como título. Hay todo un plurito ahí. Sí, no querían ponerle, claro, porque los padres todo el tiempo decían las buenas familias no, hasta que al final reflexionan y dicen, las buenas familias también puede pasar estas cosas. ¿Y qué pasa? Al poco tiempo los libreros se quejan a la editorial. ¿Por qué la editorial? ¿Por qué Doubleday decide esto? Porque consulta a los libreros y los libreros dicen, nosotros no vamos a poner en exhibición un libro que diga, qué sé yo, esto. Entonces dicen, no lo vamos a poner. Le cambian el título a y ¿cómo lo llaman los chicos? ¿Me das el libro del gas? Entonces, ¿qué hacen los libreros? Llaman a la editorial y se quejan. Entonces yo siempre digo, los libreros está bien, es un elemento para ellos, es un elemento entender, de tener una guía como para pasarle a un padre que dice, mi hijo tiene 8 años, mi hijo tiene 10, pero ya sabemos que no es lo mismo un chico de 8 que otro chico de 8, ni por lo que lee, por lo que no lee. Harry Potter en principio estaba marcado para adolescentes, ahora hay la cantidad de gente que me cuenta, mi hijo de 8, de 6 años lo está leyendo. Y si van al librero le va a decir es de 11 para arriba, porque Exacto. está marcado para esa edad. No te voy a preguntar cuántas obras escribiste, porque seguramente han sido muchas, pero sí
cuántas publicaste, que también son un número en exceso. Y en función de ello, no porque sea tu caso, consultarte si existe plagio en la literatura infantil. Mira, yo no sé cuántos publiqué, pero siempre me preguntan en los colegios. Y yo iba por más de 200 ya, 200 cosas publicadas, libros, revistas, porque hicimos en un momento biografías con mi marido para afuera. Y me encanta porque los chicos dicen 200 y se impresionan mucho con el número. Y yo después también, porque digo, ¿qué estuve haciendo toda mi vida escribiendo? Y sí. Sí, es eso. Yo no sé si existe plagio adrede. De los que yo conozco del medio nuestro, no he visto casos de plagios, puede ser que haya habido. Lo que sí existe es que hay ideas parecidas o que van flotando en el aire, o que la gente, vi colegas que por ejemplo le ponían el mismo título a un libro y se arreglaba el tema entre ellos, pero sin darse cuenta. Puede ser que exista. También nos ha pasado, nosotros los escritores corremos varios riesgos. Yo tengo un libro en Norma que se llama Leyendas Argentinas, que es un libro que quiero mucho porque además me gané un premio internacional con ese libro. Justamente el elogio era que no usaba muchos adjetivos, que era un libro muy como desde la parquedad poético, que era la idea del tono, ¿no? Y me encontré hace poco tiempo en una feria que lo habían editado de nuevo, ponían mi nombre y lo juntaron con leyendas de otros escritores muy conocidos también en este rubro, la mayoría mías, y lo editó la Casa Pirulo, no sé quién lo hizo, pero lo vendían a 2 pesos. Esos riesgos corremos. Ahora, plagio yo no he visto. Es probable que haya, pero nunca me pasó por delante un caso así. Escribir es una tarea que demanda ejercitación. Si a esa habilidad suficientemente compleja le agrego lo que implica escribir la literatura, tengo que preguntarte si con los talleres alcanza para un buen inicio. Sí, para mí sí. Para mí sí porque... Bueno, ¿Con los presenciales o con los virtuales? Con todos. Los presenciales son muy lindos porque a todos nos hace bien tener un grupo de contención, si es un grupo de contención que es respetuoso, que te va a decir la posta pero con amor, ¿viste? Que te vas a divertir, que te vas a poder largar sin red. Y además que me pasa, hay gente que por ahí en la semana no puede escribir. Yo igual hago que escriban, tengo un sistema que también traen cosas escritas en su casa, pero en general escriben dentro del taller. Y no hay nadie, tengo un invicto que no haya dejado de escribir en todos estos largos años que yo vengo dando taller. Puede ser que la primera clase no se animen, pero ya la segunda están escribiendo. Y eso es porque sienten que hay una red de contención, que nadie los va a juzgar, nadie los va a limitar, que se pueden exponer. Y eso está buenísimo. Después me pasa que hay en los talleres que son solo de corrección, que algunas de mis alumnas por ahí o alumnos no pudieron hacer nada y vienen igual a escuchar a sus compañeros porque ese es su espacio. A mí a lo largo de los años el mayor elogio que me dan como coordinadora de talleres es que me digan, este es mi espacio, porque en tu espacio te mandás a hacer lo que querés. Encuentro que te genera tanto placer escribir como los talleres. ¿Me equivoco? Sí. ¿Pero me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan.
Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Graciela, antes del corte te preguntaba si los talleres te generan tanta pasión como escribir. No sé, yo amo a mis alumnos y amo dar clase y me deben generar, no sé, la verdad, no sé, la primera vez que alguien me pregunta esto y nunca lo había pensado. Siempre me pareció que más era la escritura. Pero ahora que justo retomo, me gusta mucho. Hay algún momento del año que preferiría por ahí estar escribiendo y nada más, pero... Los niños, y por suerte algunos adultos, creen en los fantasmas. Me imagino que los cuentos que convocan al miedo encuentran en los fantasmas un buen recurso. ¿Es preciso tener algún cuidado con estas historias? Yo creo que es preciso tener un cuidado con la escritura, con la calidad de la escritura. Y que después hay que ver, en el caso de los que escribimos literatura infantil, nosotros tenemos como una idea de qué puede darse según la edad del chico más o menos, como una cosa orientativa, no esto de una cosa estricta, tal año, lo que hablaba yo antes de que esto es de 6 a 8 o de 8 a 10 o qué sé yo. Pero hay ciertas cosas que por ahí uno no trataría porque piensa que son más de los adultos, porque puede... Ahora, lo impresionable o no impresionable, a mí no me gusta escribir sobre terror porque me da miedo. Pero tuve que escribir un libro, me pidieron en un momento y yo dije, bueno, es un desafío interesante. Un libro de leyendas de terror, y ahora acabo de hacer un libro con mi marido de leyendas urbanas también, que algunas son bastante oscuritas. Y en este libro de leyendas de terror yo lo escribí y decía, yo no sé si esto da miedo o da risa, no termino de entender si llegué al punto. Y me pasó, como a nosotros por suerte nos invitan mucho de los colegios, entonces tenemos la respuesta de nuestros lectores, la retroalimentación, que había colegios donde los chicos me decían, me morí de miedo con y otros que me decían, la verdad, no me movió un pelo. Por suerte tienen esa honestidad. Así que estaba bueno eso. Así que no sé si hay que tener especial cuidado. Me parece que igual cada chico lo va a tomar según lo impresionable que sea o qué sé yo. El cuidado que uno tiene en general cuando escribe literatura infantil, nada ¿Cómo más. encontrás esos límites? No, son muy personales, también los fijas con la editorial. A mí me pasa, yo he visto cosas en la tele cuando era chiquitita que no correspondían a mi edad y me cuidé de que mis hijos no vieran cosas que me parecía que todavía eran muy impresionables y mi suegra y mi mamá se cuidaron de que los vieran cuando yo no me enteraba, y sobrevivieron, así que no sé. Y hablando de editoriales, ¿cómo se posiciona un autor frente a una editorial que quiere bajar línea? En mi caso particular, yo creo que bajar línea es escribir mal. Que si uno escribe algo con mensaje, porque la bajada de línea sería dar un mensaje obvio, está limitando el campo de posibilidades, que es mejor lo ambiguo, qué sé yo, bueno. Pero si es una buena escritura, yo he leído escritores buenísimos, excelentes, que bajan línea, y a mí no me importa, porque lo que yo estoy leyendo es alta literatura. Entonces, en algunos casos para mí es como un ejercicio de taller. Yo les doy en el taller a mis alumnos cosas que a veces no les interesa para nada escribir. Teatro, algunos que no quieren escribir teatro, poesía, géneros por los que no quieren ir. Pero ellos prueban, ellos intentan, y lo que tienen que hacer ahí es lo mejor que ellos puedan hacer. Entonces, en este caso es lo mismo. A ver, ¿qué es lo mejor? ¿Podés decir algo? Me pasó igual en algunos lugares que tuve que decir que no. Me pasó en un lugar que querían que yo hiciera algo que fuera difusión, que tuviera que ver con lavarse los dientes, y yo hice una historia muy divertida,
absolutamente desopilante, donde desde el humor uno podía entender cómo era el tema de lavarse los dientes. Y no, querían que pusiera exactamente cómo se hacía. Y yo le dije, era más que un cuento, un manual instructivo. Exactamente lo que yo les contesté. Y no lo hice. Y me pasó en algún otro lugar también, en alguna editorial muy famosa, que en algún momento estaban muy perseguidos, de que no se podía hablar de ciertas cosas, y me pidieron que haga una adaptación del Traje del Emperador, donde el nene le decía que era un tonto al rey porque salía desnudo y era el único que lo denunciaba, y me dijeron, no, eso no. Y yo dije, no, entonces no lo adapten. ¿Y cuál es la presencia de la religión y de la fe en tus escritos? No es una presencia que yo tenga algo que... fe yo creo que tengo fe en muchas cosas. Pero no es algo que yo vea como muy visible. Si alguno lo toma así, que lo tome. No es algo que yo busque. No me interesa transmitir particularmente eso, pero me parece que yo tengo como una especie de fe en la comunicación, en el encuentro, en el amor, en la aceptación, en encontrar en el otro puntos donde comunicarse, que se transmite porque uno transmite esas cosas. Aunque yo no lo quiera transmitir particularmente. Dice Graciela que tiene fe, y lo dice en plural para hablar, de inmediato, de ciertos valores. Margarita asegura que uno no da lo que no tiene. Estas autoras nos dan mucho con sus libros, nos dan la oportunidad de sentir el placer de leer, un placer que se reedita de formas diferentes en cada lector. En realidad lo que se necesita es que ese docente se emocione, ¿no? Para transmitir algo, uno no da lo que no tiene. Así que para transmitir algo primero hay que sentirlo, hay que emocionarse. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de promoción de la lectura, ¿no? ¿Cómo vamos a generar niños lectores si tenemos ya una generación de adultos que no son lectores, ¿no? Entonces la maestra levanta el dedito y dice, hay que leer, pero ella lee, ¿no? Entonces, para transmitir algo, para mí hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Y para generar las ganas de aprender, de hecho, donde uno ve un maestro muy interesado en la lectura, son grados enteros que están muy interesados en la lectura, porque ella lo transmite de un modo que genera esa pasión, ¿no? Se contagia la pasión de alguna manera. Alguna vez me topé con la fonoteca de la Biblioteca Digital Cervantes. Recomiendo la experiencia de escuchar un cuento. ¿Qué gana y qué pierde la palabra cuando en lugar de leerla se la escucha? Primero eran los narradores, primero fueron ellos los que contaban a pueblo originario por pueblo la historia, y así se fue preservando. Para mí es maravilloso. Tiene que ver también con los padres cuando cuentan los cuentos a los hijos, tiene que ver con recuerdos del colegio cuando uno escucha de una maestra amorosa que le cuenta un cuento en el colegio. Entonces la voz es la voz, es algo cálido, es algo vivo, me parece que es muy, muy importante. Y un buen narrador es algo maravilloso. Primero fueron los narradores. ¿Quién olvida el momento en que la palabra hablada nos atraviesa el alma? En realidad, el hechizo del libro nace antes que es el hechizo de la historia, ¿no? Del contador de historias. Yo creo que mucho antes de ser escritora, yo tenía esta capacidad de ser contadora de historias. De hecho, todavía me gusta, sin libro en mano, contar un cuento, contar una historia, contar algo que me invento, que me pasa. Y así entré yo al camino de los libros. En realidad, cuando yo era maestra jardinera, rápidamente me di cuenta en mis primeros años que lo que más me gustaba hacer era contar cuentos. Lo demás eran formalidades que tenía que hacer también, ¿no? Pero de ahí, del paso de contar cuentos de otros a generar los míos propios, fue un paso como mágico y que no tengo mucho registro de cuándo comenzó, ¿no? En mi necesidad de generar la atención de esos niños pequeños, empecé a inventar. Y bueno, la magia de las historias después derivó en la magia de los libros, ¿no? Son dos cosas diferentes,
Pero además muchos cuando escribimos los que escribimos también para muy chiquitos sabemos que los textos nuestros no van a llegar directamente, los chicos no se van a poner con el libro adelante, va a haber un mediador que se los va a leer. Entonces en ese caso, por ejemplo, trabajamos mucho más el sonido de lo que se lee porque sabemos que esto le va a llegar al chico vía oral. Para mí, también yo me acuerdo en las cosas de narradores, yo he escuchado que los narradores me cambian los cuentos. Esto pasa. Es un poco raro para uno cuando lo ve que lo cambian. Pero por otro lado es una recreación. ¿Pero te lo cambian en qué sentido? Cambian palabras, cambian cosas, cambian según su entonación, recrean, hasta inventan parte del cuento. Y yo lo acepto. Bueno, en definitiva son lectores. Son lectores. Un poco lo que hablábamos sí, antes. Sí, y yo lo acepto. Y es otra historia. A mí me pasó que me representaron también algunas obras de teatro y los actores, uno ve cuando los ve actuar o ve lo que está haciendo el director que se da cuenta que en realidad el texto debería decir otra cosa. Graciela y Margarita condensan magistralmente al autor y al lector. Y cuando las luces de la Feria del Libro se apaguen, hasta el año próximo, seguirán encendidas las de la literatura, que ni el fuego de ningún tirano logró apagar. Cuando uno como autor hace un final abierto y está solo en su casa decidiendo eso, pocas veces piensa que se va a enfrentar con el lector que le va a decir, pero bueno, entonces, ¿cómo termina? ¿No? A mí, en realidad, toda mi primera etapa de escritura yo recurrí muchísimo a los finales abiertos y siempre le digo a los chicos que mi interpretación es que cuando cierro un libro hay como un duelo y me cuesta cerrarlo. Me cuesta elegir si ese final tiene que ser un final feliz o no tanto, ¿no? Un poco recordando los cuentos de hadas que yo leía cuando era chica, que todos terminaban bien, ¿no? Entonces creo que mis finales abiertos se deben a que no puedo encontrarle un final a la historia por determinada cuestión mía, ¿no? De dejar esa historia como abierta y la pregunta de los chicos es, bueno, viene la segunda parte, ¿no? Porque ellos como que esperan la segunda parte por el final abierto, pero no es esa cuestión. Podría esconderme diciendo que lo hago para respetar al lector y que el lector elija su propio final, pero en realidad me parece que es más una imposibilidad mía. Y siempre les confieso a los chicos que como lectora no me gustan los finales abiertos. Pero, o sea, me quedo como preguntándole al autor, bueno, ¿por qué no lo terminaste, no? Y sin embargo, como escritora, suelo recurrir a ellos. Es una de las paradojas. Pero además yo en los talleres hago que cuando cada uno trae un texto que ya lo hizo en su casa o lo trae para corregir, lo lea otro. Porque al escucharlos, cuando termina de entender cuáles son los silencios, si puso realmente lo que quiso poner, porque el silencio está hablando en el texto también y es importantísimo. Las personas de este instituto que leyeron La princesa sí, pero no, sonríen con solo escuchar ese título. Dicen que esa historia refleja muy bien algunas contradicciones. ¿Es inoportuno preguntarte si te inspiraste en alguien particular o real? No, no es inoportuno, y si me inspiré en alguien en particular, igual que me inspiré en esa misma persona en un cuento que tengo que se llama Dragoncito siempre duda, que es diferente, pero es otra variable de sí pero no. Y en otro texto más, que ahora no me acuerdo el título, pero también es más o menos lo mismo, y soy yo. Ah, ¿sos vos? Soy yo. No es porque contradiga de la manera que contradice el cuento, pero tenía que ver un poco conmigo. Esa y El príncipe me da fiaca, que me preguntan, me pasó yo fui a un colegio donde estaba mi sobrino de alumno, y estaban dos de mis sobrinos, y uno de mis sobrinos es muy fiaca. Y me decían si me había inspirado en él. Pobrecito, no, me había inspirado en mí. Algunos de los cuentos, más allá de llevar tu impronta, o reformulo la pregunta, ¿te reflejás en alguno de los cuentos? No, más que nada en eso es como que me río de esta característica de duda, pero en general, no. En el humor, no, es el humor... refleja una característica mía que es el humor para encarar todo. Sí, se nota. Gracias, pero creo que es un elogio. Sin duda. Lo tomo con humor. Sí, así es. Pero no, después hay también retratos de personajes. Yo estudié muchos años dramaturgia
y escribo teatro y parte de lo que aprendemos también es observar y reflejar, y hay otras personas que están en los textos. Graciela, sin pretender hacer psicología y ciñéndonos estrictamente a lo que es tu métier, la escritura, ¿qué te hace dudar? No, muchas cosas, pero en general tomo las decisiones igual. Muchas cosas. Yo siempre veo desde muchas perspectivas todo. Digo, será esto, será lo otro. No soy absolutista. Así que muchas cosas me hacen dudar. En 2006 llevaste adelante unos talleres en Morón, en unas escuelas carenciadas en zona de riesgo. ¿Escribir puede ayudar a los niños a atravesar situaciones de riesgo o conflictivas? Absolutamente, ahí no dudo. Toda expresión sirve para atravesar. Primero expresar, largar, decir, sentir, comunicarse. Toda expresión, y obviamente si pueden decirlo, si pueden empezar a sacarlo para afuera, si pueden exponerlo, ya es una posibilidad también de contacto con el otro. Ya se están contactando conmigo, me están diciendo, me pasa esto. Y a veces, cuando lo escriben, por ahí recreándolo, haciendo un cuento, con ilustración, obviamente para mí es básico, y me parece que sí, que sirve. ¿Por qué crees que esa experiencia te dejó, si me permitís la expresión, tan marcada, tan vacía? Vacía no me dejó llena. Marcada sí porque... Está bueno que lo indiques. Sí, me dejó llena porque fue toda una época que yo viajaba en un programa llamado Argentina de Punta a Punta, y viajábamos por todo el país a escuelas carenciadas en zonas carenciadas. Y yo me considero una persona muy miedosa, contrafóbica, porque siempre termino metiéndome en la boca del lobo. Y así fui a lugares donde nos decían que eran zonas de riesgo, nunca nos pasó nada, ¿no? Y al contrario fue gratísimo. Nosotros fuimos, yo pedí que fuera la ilustradora del cuento conmigo, que fue un cuento sobre la murga, era un cuento sobre derechos del niño, donde a mí se me ocurrió trabajar desde la murga. Entonces investigué todo lo que era la murga y nos ha pasado y pedí que fuera la ilustradora conmigo del cuento. Entonces les dábamos un taller donde escribían e ilustraban. Era maravilloso lo que pasaba ahí. Pero íbamos a zonas muy difíciles y nos encontrábamos con problemas muy duros. Entonces había escuelas donde nos decían, miren que si nosotros Naciones Unidas regalaba el libro. Se habían hecho terminábamos regalando el libro. Entonces decían, pero este libro lo van a usar para papel. No lo van a que lo usen, porque si no tienen para papel, que lo usen para papel. O sea, era muy, muy duro, muy duro. Tomo algo que dijiste en una entrevista. A veces tengo ideas y no encuentro cómo darle forma. Está claro que en algún momento la forma se encuentra con la idea. ¿Cómo te das cuenta cuando la idea original con la forma actual se compatizan? O por lo menos se parecen. No sé, yo no tengo mucho límite con eso porque soy de trabajar y trabajar un texto, y si no me lo arrancan de las manos y me dicen tenés que entregarlo, lo seguiría trabajando, y por eso no vuelvo a leer mis textos porque los seguiría corrigiendo. ¿Sos de repasar tus textos? Sí, soy de corregirlos mucho. Por ahí hay alguno que me parece que salió redondo, pero es muy raro. Como eso lo hacía Scott Fitzgerald, que era mucho mejor escritor que yo. Pero perdóname, entonces ¿por qué insistís en trabajarlos mucho? ¿Crees que...? Porque los vuelvo a ver y le encuentro otra forma de decirlo, otra forma que podría estar mejor de esta manera, que podría hacer esto. Los voy, como si fueran arcilla, les voy dando forma, cada vez les voy... Y los años que pasan también, creo que era la Yourcenar, ¿no? En este momento mis neuronas no están muy felices, de agotadas, pero que decía que había que dejar los textos en reposo y verlos después con cierta distancia. Entonces la distancia siempre es interesante para ver lo que uno produjo. Pero por eso soy de darle muchas vueltas. Igual también uno puede tener una idea previa, pero de pronto el resultado es sorprenderlo y decir voy por este lado, no me lo esperaba. Es como lo de Faramir que yo comentaba antes, que decía Tolkien. Esto no esperaba que apareciera, no es la idea original que tuve, pero esto está bien. En la actualidad, ¿en qué te encontrás trabajando? En una novela histórica... Pero antes, discúlpame, sí. Cuando te pones a escribir, ¿escribís una novela o un texto en forma única o lo haces con varios a la vez? Con varios a la vez. En general con varios a la vez. Hay cuentos que por ahí salen de uno, que se me ocurren y salen de uno, o tengo
o una editorial me dice, entregame ya algo, y entonces me tengo que dedicar a eso a full. Me asombra, yo no podría con uno y vos con varios a la vez. No, yo necesito con varios a la vez. ¿Por qué? No sé, me hace bien y me resulta complicado porque por ahí varios significa cambiar absolutamente de registro. Vos me preguntás, te digo ahora, bueno, estoy haciendo una novela histórica con otras 3 escritoras. Y es histórica y hay que estudiar un montón y hay que ubicarla, y tiene humor, y tiene romance, y tiene aventura, y tiene de todo lo que quieras. Pero es histórica, entonces eso ya es un tema. Hicimos hace poco, por ejemplo, ya para recordar más, pues si me tengo que poner a acordar, hicimos hace poco un libro de poemas para chiquititos con mi marido. Yo a mi marido lo arrastro a hacer conmigo cosas porque él escribe para más adultos, ¿no? Te iba a preguntar, ¿a qué se dedica tu esposo? Mi marido, cuando yo ¿También lo es conocí, escritor? era ilustrador, pero me enamoró escribiendo. Mira vos. Y después fue dejando. ¿Es una declaración sí, esta? Sí, me enamoró. Tardía, ¿no? Pero es una declaración. Me mandó una cartita, me enamoró, ilustraba donde yo trabajaba. Y después cada vez se dedicó más a escribir y en un momento dejó la ilustración para dedicarse a la escritura. Pero él escribe más, por ejemplo, su target es más adultos. Yo a veces lo arrastro, como es muy buen poeta, lo arrastro a escribir conmigo libros de poemas o cosas por el estilo. Con él estamos haciendo un fantasy, también con otras 2 escritoras. A mí me gusta mucho ir de trabajo en equipo y trabajar sola, trabajar en equipo y trabajar sola. Y tengo proyectos de A2, de A3, de A4, hasta ahí paro, 4. Entonces me decías que hoy estás trabajando en esta novela que En esta novela, entre otras cosas, sí. Tengo ahora que entregar una novela que la tengo que hacer solo yo, que es de ciencia ficción para chiquititos. O sea que y esa la tendría que entregar ahora a fin de mes. Para finalizar, quiero pedirte algo que leas, que seguramente reconocerás. El acto de escribir puede abordarse con nerviosismo, entusiasmo, esperanza y hasta desesperación. Cuando intuyes que no podrás poner por escrito todo lo que tienes en la cabeza y en el corazón. Se puede encarar la página en blanco apretando los puños y entornando los ojos, con ganas de repartir hostias y poner nombres y apellidos, o porque quieres que se case contigo una chica, o por ganas de cambiar el mundo. Todo es lícito mientras no se tome a la ligera. Repito, no hay que abordar la página en blanco a la ligera. ¿Coincidís con Stephen King en esa acción del acto de escribir? Relativamente. Esto es de mientras yo escribo, ¿no? Mientras escribo, que es un libro que yo recomiendo a mis alumnos que lo lean como, no obligatorio, pero como literatura básica, pues buenísimo ese libro. Para mí ya la palabra abordaje es tan fuerte, abordar suena pirata, ¿no? Pero es meterse, entrar en otra onda, qué sé yo, que ya hacer el abordaje a una página, no sé si me interesa tanto el ánimo, sino, no sé si la palabra es el ánimo lo que es importante, sino la apertura, sino abordar para ver qué pasa. Con compromiso, sí, por ahí a ese nivel sí coincido con él, pero más que nada con un espíritu de, bueno, yo empiezo y después veremos. Me parece que eso es lo que me parece a mí fundamental, pero generar acuerdo con el máster. Atreverse a escribir es un compromiso, y es claro que es así como Graciela aborda la página en blanco. En este compromiso ético pensaba cuando Margarita habla de los valores, esos que están en los libros porque están también en quienes los escriben aunque no pretendan enseñarlos. En principio todo lo que es literatura un mensaje deja porque lo escribe un ser humano y ese ser humano tiene sus valores y de algún modo los transmite, ¿no? Ahora, estoy un poco de acuerdo con la escritora al respecto de que cambia mucho si uno dice, bueno, yo voy a escribir un cuento para enseñarle a los niños a valorar los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces yo escribo, ya cuando me pongo a escribir tengo el preconcepto de que quiero enseñar algo. En cambio, yo que soy una apasionada de los libros y adoro los libros, en casi todos mis libros hay algún mensaje respecto de amar los libros. Y no es que me lo he propuesto, simplemente es parte de lo que yo pienso y eso lo he transmitido, ¿no? Yo creo que cuando es adrede, cuando uno escribe para enseñar algo, se convierte en lo que es un libro con moraleja. Para eso vamos a las fábulas, ¿no? Que durante cientos de años se han leído y la fábula tiene claramente una enseñanza y se utilizan mucho y a los niños les gustan las fábulas.
pero me parece que el escritor hace trampa si detrás de él se esconde un mensaje que podría ser bueno como podría ser malo también, ¿no? Entonces el escritor tiene que ser leal consigo mismo y escribir fundamentalmente lo que tenga ganas de escribir o lo que su inspiración le diga. Eso seguramente va a transmitir valores porque la persona los tiene, pero cuando se escribe un texto adrede para enseñar algo, me parece que el niño se merece algo mejor. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias a Espero vos. que hayas estado cómoda. Muy cómoda, muy cómoda. Juan Carlos preguntó si cada chiquito con su librito, y Graciela le respondió: les propongo volver a Margarita, no sin antes agradecerles a ambas el acto de escribir, y yo agrego, de escribir así. Muy importante los primeros libros que uno le acerca a un niño y por eso, bueno, se trabaja tanto en promoción de la lectura y tanto en formar a los maestros como para poder elegir esos primeros libros, ¿no? A mí me parece que uno va, viste cómo pasa con los recuerdos, que pareciera que uno los va eligiendo y yo no sé si mi primer libro fue el que realmente me recuerdo como primer libro, sino que uno va construyendo su identidad de acuerdo a determinados recuerdos. Igualmente pienso que los primeros libros y la presencia de buenos libros en la infancia sí encaminan, ¿no?, a un buen lector y por eso hay que tomárselo con mucha seriedad. Hoy día la literatura infantil produce muchísimo material y está en el desafío de los docentes y los padres tratar de ver qué se elige, porque no todos los libros se acercan a la lectura. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.